Estábamos ahí, parados en el umbral, con Patricia Monroe y un oficial de policía mirándonos como si fuéramos delincuentes. Las manos me temblaban tanto que apenas podía sujetar a Oliver, que lloraba pegado a mí. Bella y Theo se aferraban a mis piernas, sintiendo la tensión, el miedo que flotaba en el aire, aunque no entendieran lo que significaba. ¿Cómo habíamos llegado a esto? ¿Cómo podía mi vida, que ya era un caos, desmoronarse aún más? Apenas unas semanas antes, mi mayor preocupación era si el motor de la furgoneta aguantaría otro mes. Ahora temía perder a mis hijos. Todo empezó. ¿Cuándo fue? Era un sábado por la tarde. El sol de finales de abril calentaba con una falsa promesa de paz el Parque del Retiro. Yo estaba agotada, como siempre. Había pasado la mañana en la cocina de mi pequeña furgoneta de comida y luego llevé a los niños a que quemaran algo de energía. Un lujo que rara vez me permitía. Bella corría detrás de las palomas. Theo intentaba sin éxito encestar un balón de juguete en una canasta imaginaria. ¿Y Oliver? Oliver estaba feliz, ordenando sus pequeños coches de juguete en una fila perfecta bajo la sombra de un árbol. Mi mundo, mi universo, reducido a esos tres pequeños seres y la lucha diaria por mantenernos a flote. Y entonces lo vi. O mejor dicho, lo reconocí. Se movía entre la multitud con esa arrogancia silenciosa que nunca se olvida. Carlos Cole. Había envejecido un poco en los últimos 4 años, líneas más marcadas alrededor de sus fríos ojos grises, pero seguía siendo él, el hombre que me había destrozado sin pestañear. No iba solo, por supuesto. A su lado, una mujer impecable. Ana, supuse, su prometida. Su mano derecha brillaba con un anillo que, a la distancia, parecía cegador. Lo que me hizo congelar no fue su presencia, fue lo que estaba a su lado. Una silla de paseo doble, no, triple. 3 niños pequeños, de unos 13 años, con el pelo castaño como el mío y los inconfundibles rasgos afilados de los Cole. La niña, Bella, levantó la cara para mirar un pájaro en una rama, y el aire se me fue de los pulmones. Ojos grises, fríos, penetrantes, exactamente como los que veía en el espejo cada mañana. Eran sus ojos, los suyos, en la cara de mi hija. Nuestras miradas se encontraron al instante, a través del bullicio del parque, a través de 4 años de dolor y silencio. Sus ojos grises, antes tan indiferentes, se abrieron de par en par, y su rostro se descompuso como si hubiera visto un fantasma. Yo sentí que el color abandonaba el mío. Mi corazón, que ya latía a un ritmo frenético de por sí, se aceleró hasta el punto de que pensé que se me iba a salir por la boca. No podía respirar. Mi cuerpo reaccionó antes que mi cerebro. Agarré la barra del cochecito, empujé a los niños más pequeños, a Oliver, que estaba absorto en sus coches, y empecé a correr. Corrí como nunca antes, entre la gente, entre los árboles, con la esperanza de que, si corría lo suficientemente rápido, esta pesadilla no sería real. Corrí hasta que su figura se perdió de vista. Corrí hasta que estuve segura de que no me seguiría. Corrí hasta que el miedo se mezcló con una rabia ardiente. 3 niños, mis hijos, con sus ojos. Y él, el gran Carlos Cole, el hombre que manejaba un imperio clandestino, ¿no sabía que existían? La ironía era tan cruel que me dolía físicamente. No sé qué le diría a Carlos a su prometida para escapar de aquella cita. Ni me importaba, la verdad. Lo único que me obsesionaba era la imagen de mis hijos con sus fríos ojos grises grabada a fuego en mi mente. 20 minutos después de que desaparecí de su vista, me contó José, su mano derecha, mi José, que ahora se ha vuelto también mi amigo, que Carlos ya estaba en su coche, un Bentley negro, con el teléfono pegado a la oreja. Me lo contó días después, con esa calma que le caracteriza, pero con un brillo en los ojos que decía que aquello había sido un terremoto para él también. «Quiero todo sobre María Solís», ordenó Carlos, su voz fría como el acero, pero José me confesó que había escuchado un temblor debajo, algo que no había oído en años. Su dirección actual, su trabajo, su situación económica, todo. Y José tiene 3 hijos. Necesito saberlo todo sobre ellos. El breve silencio al otro lado de la línea dejó claro que incluso José se había quedado perplejo. Pero,
Como él mismo dice, uno no se convierte en la mano derecha de un capo de la mafia haciendo preguntas. Tendré la información en 2 horas, jefe. Esas 2 horas fueron una tortura. Para mí, de pánico. Para él, me imagino, de una espera insoportable. Yo, por mi parte, intenté hacer como si nada, preparar la cena para los niños, leerles un cuento. Pero mi mente volaba a la posibilidad de que él apareciera. ¿Qué haría? ¿Qué le diría? Cuando el teléfono de Carlos vibró, me dijo José que lo descolgó antes de que sonara una segunda vez. La voz de José era baja y constante, pero había algo en ella que hizo que Carlos apretara más el teléfono. María Solís, 27 años, dueña de una pequeña furgoneta de comida llamada La Cocina de María, en un barrio obrero de Barcelona. Vive actualmente en un apartamento de una habitación en el barrio de Gracia, con 3 hijos. Se llaman Isabela, Teodoro y Oliver Solís. Tienen 3 años y 2 meses. No hay nombre de padre en ninguna de las partidas de nacimiento. Carlos cerró los ojos. 3 años y 2 meses. La cronología encajaba a la perfección. Yo había estado embarazada cuando él me había echado de su vida con las palabras más crueles que jamás me habían dicho. ¿Y su situación económica?, preguntó, aunque una parte de él no quería saber la respuesta. José dudó un segundo. No es buena, jefe. Lleva 4 meses de retraso con el alquiler. La furgoneta necesita reparaciones importantes, pero no hay dinero. Y hay algo más. Su voz bajó. Hay un expediente de servicios sociales. Alguien ha denunciado las condiciones de vida de los niños. Mañana irá una trabajadora social a inspeccionar. La rabia estalló en el pecho de Carlos, me contó José, como un fuego abrasador. Sus 3 hijos, su sangre, vivían en la pobreza. La mujer que, según él, había amado, luchaba día a día para criarlos. Y él, el hombre que podría comprar esta ciudad entera, ni siquiera había sabido de su existencia. La dirección de la furgoneta, dijo Carlos, con una voz que no admitía discusión. Esquina de la calle Marina con Provenza, en Barcelona. Normalmente cierra a las 9 de la noche. Carlos miró su reloj. Eran las 7:30. Tenía tiempo suficiente. Prepara el coche, dijo, y colgó. 4 años antes, él me había dejado ir para protegerme. 4 años antes, había creído que era la única manera de mantenerme a salvo. Pero ahora, mirando los hechos crudos frente a él, Carlos se dio cuenta de una verdad amarga. No me había protegido. Solo me había arrojado a un infierno diferente, sola con 3 hijos en mi vientre. Y aquella noche arreglaría todo, quisiera yo o no. La furgoneta, la cocina de María, estaba aparcada en la esquina de una calle tranquila, con una luz amarilla que salía de la pequeña ventana, como un faro solitario en la noche de Barcelona. Yo estaba limpiando, dándole la espalda a la ventanilla de servicio, deteniéndome de vez en cuando para frotarme la parte baja de la espalda, como si mi cuerpo estuviera demasiado agotado después de un largo día. Mi espalda dolía, mis pies quemaban, pero la mente no paraba. Pensaba en los niños, en el aviso del propietario, en la visita de mañana de la asistente social. Otro nudo en la garganta. Carlos salió del coche cuando el reloj marcaba las 9:45. Cada paso por la acera se sentía pesado, no por miedo, porque Carlos Cole no sabía lo que era el miedo, me dijo luego, sino porque no sabía por dónde empezar. 4 años de silencio no se podían borrar con una sola disculpa. Estaba fregando la superficie de la cocina cuando su voz sonó detrás de mí. «Necesitamos hablar». Me quedé helada. La espátula en mi mano cayó al suelo con un fuerte estruendo en el silencio del espacio. Lentamente me di la vuelta y vi el cambio grabado en su rostro. 4 años habían tallado líneas de preocupación alrededor de sus ojos, líneas huecas a lo largo de sus pómulos, pero sus ojos verdes seguían siendo tan afilados como siempre, y ahora ardían de rabia. «No, no lo necesitamos», dije, mi voz helada, aunque podía oír el temblor debajo. «Usted dejó las cosas muy claras hace 4 años. No tengo nada que decirle». «María, por favor». «Es señorita Solís para usted», le interrumpí, dándole la espalda y fregando con más fuerza de la necesaria. «Y si ha venido a comprar comida, ya hemos cerrado». Carlos se acercó, lo suficiente para oler el aceite de freír y el sudor del trabajo duro mezclado con ese familiar aroma a vainilla que nunca había podido olvidar. «Los vi hoy en el parque»,
3 niños. Mis hombros se tensaron. Dejé de fregar, pero no me di la vuelta. Mis hijos, dijo Carlos, cada palabra extraída de lo más profundo de su pecho. Son míos, ¿verdad? El silencio se extendió hasta que se hizo difícil respirar. Entonces me di la vuelta. Mis ojos verdes brillaban con lágrimas, pero mi voz seguía siendo dura como el acero. Mis hijos. Son mis hijos. Usted no tiene derecho a llamarlos suyos. Di un paso adelante, un dedo clavado directamente en su pecho. Me di cuenta de que temblaba. Temblaba de rabia, de dolor, de 4 años de contención que finalmente estallaban. ¿Cree que puede aparecer después de 4 años y reclamarlos como sus hijos? ¿Dónde estaba cuando yo vomitaba todas las mañanas por las náuseas y aún tenía que ir a trabajar? ¿Dónde estaba cuando di a luz a 3 niños sola en un hospital público sin seguro, sin nadie que me diera la mano? ¿Dónde estaba, Carlos? Cada pregunta aterrizaba como un cuchillo directo a través de él. Carlos quiso responder, explicar, pero la tormenta de mis emociones no le dio oportunidad. 4 años, grité, las lágrimas rodando por mis mejillas ahora, y ni siquiera me molesté en limpiarlas. 4 años de pasarme las noches en vela, con 3 recién nacidos llorando al mismo tiempo. 4 años de trabajar 16 horas al día solo para pagar la leche de fórmula. 4 años de tener que elegir entre pagar la factura de la luz o comprar medicinas cuando Oliver tenía fiebre. 4 años de que Teodoro me preguntara, «Mamá, ¿por qué yo no tengo un papá como mis amigos?» Y yo no sabía qué responder. Mi voz se quebró, pero me lo tragué y seguí, cada palabra como fuego. ¿Y sabe qué es lo peor? Descubrí que estaba embarazada exactamente 1 semana después de que me mirara a los ojos y me dijera que no era nada. 1 semana después de que me llamara una distracción lamentable y un error del que se arrepentía. Llevaba 3 de sus hijos dentro de mí, y usted me acababa de destrozar en pedazos. Carlos sintió como si alguien le hubiera arrancado todo el aire de los pulmones. La imagen de María sola, embarazada, creyendo que él la odiaba, que le disgustaba, lo destrozó de una manera que ningún enemigo lo había hecho. Si lo hubiera sabido, comenzó, su voz áspera. ¿Qué habría hecho? Le interrumpí con una risa amarga. ¿Casarse conmigo? ¿Traerme a casa para conocer a su noble familia mafiosa? ¿Presentarme como la huérfana que solía servir mesas con la que casualmente se acostó? Sacudí la cabeza. Ambos sabemos que eso nunca habría pasado. El silencio cayó entre nosotros como una pesada cortina. Carlos miró a la mujer frente a él, la mujer que lo había llevado todo sola mientras él vivía entre sedas y comodidades, y se odió a sí mismo más que nunca. Tienes razón, admitió, su voz apenas un susurro. Hace 4 años fui un cobarde. Elegí lo fácil en lugar de luchar por ti, y tú pagaste el precio de mi cobardía. Se detuvo, tragando saliva con dificultad. Pero no he venido a pedir perdón. Sé que no lo merezco. He venido porque la trabajadora social viene a inspeccionar mañana, y no puedo quedarme aquí y ver cómo se llevan a mis hijos. Mi rostro palideció. ¿Usted sabe eso? Lo sé todo. La deuda del alquiler, la furgoneta que necesita reparaciones, el expediente de los servicios sociales. Carlos mantuvo mi mirada. Déjame ayudar. No por ti, si no quieres, sino por ellos, por los hijos que ni siquiera he tenido en brazos. Le miré fijamente durante mucho tiempo, y en esos ojos verdes, Carlos vio la guerra dentro de mí, el orgullo contra la realidad, el odio contra el miedo a perder a mis hijos. Finalmente, hablé, mi voz agotada hasta la médula. Necesito pensar. No era una negativa, y para Carlos eso fue suficiente, al menos por ahora. Me di la vuelta para irme cuando la voz de Carlos sonó cruda y ronca de dolor. Hubo amenazas contra ti. Me detuve, pero no me di la vuelta. Hace 4 años, los enemigos de mi familia te descubrieron. Sabían lo mucho que significabas para mí. Carlos respiró hondo y cuando continuó, su voz sonó como si le estuvieran estrangulando la garganta. Me enviaron fotografías, fotos tuyas yendo al trabajo, volviendo a casa, durmiendo a través de la ventana de tu apartamento. Junto con ellas venía un mensaje. Si quieres mantenerla intacta, asegúrate de que ya no sea importante. Me di la vuelta lentamente,
mi cara blanca como la tiza bajo la luz amarilla de la furgoneta. ¿Qué dijo? Tuve que hacerles creer que no significabas nada para mí. Carlos se acercó, y en esos fríos ojos grises vi por primera vez algo que nunca había visto. Dolor puro, sin máscara. La única manera de protegerte era alejarte lo más posible, lo más rápido posible, y para hacer eso tuve que decir las palabras que sabía que harían que nunca volvieras. El silencio entre nosotros era tan pesado que parecía robar el aire del espacio. Me quedé allí, con los labios entreabiertos, tratando de procesar lo que acababa de escuchar. Durante 4 años había vivido creyendo que no era más que el entretenimiento de un hombre rico. Durante 4 años me había dicho a mí misma que era una tonta por amar a un hombre como Carlos Cullen, y ahora me estaba diciendo que cada palabra cruel, cada acto helado había sido una actuación. ¿Así que decidiste jugar a ser Dios con mi vida? Mi voz tembló, pero aún traté de aferrarme a la dureza. ¿Creíste que me protegías destrozándome el corazón? Pensé que era la única manera de mantenerte viva. Respondió Carlos, su voz reducida a un susurro. Prefería que me odiaras y vivieras a que me amaras y murieras. Me reí, pero fue el sonido más amargo que Carlos había escuchado jamás. ¿Sabes lo que pasó una semana después de que me protegieras? Pregunté, las lágrimas deslizándose por mis mejillas. Me senté en el baño del apartamento barato que acababa de alquilar con mis últimos ahorros, con una prueba de embarazo con 2 líneas rojas. 2 líneas, Carlos. Y una semana antes de eso, me miraste a los ojos y me dijiste que era un error. Cada palabra golpeó el pecho de Carlos como un martillo. Sabía que yo estaba embarazada cuando me vio de nuevo. Él mismo había calculado la línea de tiempo, pero escucharme decirlo, escucharme describir el momento en que me di cuenta de que llevaba a sus hijos mientras todavía sangraba por las cosas que él había dicho, lo destruyó de una manera que no había esperado. Pensé en no tenerlos. Continué, mi voz como si estuviera hablando de otra persona, lejana y hueca. Tenía 23 años, sin familia, sin dinero, sin nadie a mi lado, y el hombre que amaba me acababa de decir que era basura. Me quedé fuera de la clínica durante 1 hora entera. Hice una pausa, respirando temblorosamente. Pero luego pensé, estos son mis hijos. Aunque su padre me odie, merecen vivir, merecen ser amados. Carlos sintió que sus rodillas querían ceder. La imagen de María sola fuera de esa clínica, de 23 años, embarazada de 3 hijos, creyendo que su padre le disgustaba, lo perseguiría hasta el día de su muerte. ¿Los diste a luz sola?, preguntó, su voz entrecortada y espesa. Trillizos, Isabela, Teodoro y Oliver. Una cesárea de emergencia. 12 horas de recuperación. Dije, mi tono plano, como si estuviera leyendo una lista de la compra. Teresa, mi amiga, fue la única que estuvo allí. Tuvo que pedir 2 semanas libres en el trabajo para cuidarme porque ni siquiera podía levantarme sola. Oliver tuvo bajo peso. Tuvo que quedarse en una incubadora otro mes. La factura del hospital fue de casi 60,000 euros. Todavía la estoy pagando. ¿Por qué no me buscaste?, preguntó Carlos, aunque sabía que la pregunta no tenía sentido. Le miré como si hubiera dicho la cosa más ridícula del mundo. ¿Buscarle a usted? Me dijo que era una distracción embarazosa, una mancha que quería borrar. ¿Cree que iba a arrastrarme hasta su puerta y rogarle que reclamara a los niños? Sacudí la cabeza amargamente. Puede que sea pobre, Carlos, pero aún tenía mi dignidad, lo único que me quedaba después de que usted me quitara todo. Carlos cerró los ojos, y cuando los abrió, había una especie de resolución en esa mirada gris que yo nunca había visto. No puedo cambiar el pasado. No puedo recuperar los 4 años que perdimos, pero puedo cambiar el futuro. Me miró directamente a los ojos. Déjame ayudar, María. No por culpa, sino porque son mis hijos, y tú eres la única mujer que he amado. Me quedé allí mirándole fijamente, mis ojos verdes llenos de sospecha y agotamiento. Había escuchado demasiadas promesas en mi vida como para creerlas fácilmente. De familias de acogida que prometían que me amarían, luego me devolvían a la casa cuando tenían hijos propios. De jefes que prometían un aumento, luego me despedían cuando el negocio iba mal. Y del mismo hombre que tenía delante,
El hombre que una vez prometió que estaría allí, luego me destrozó con las palabras más crueles que pudo encontrar. ¿Cómo quiere ayudar?, pregunté, mi voz aún cautelosa. Carlos no dudó. Pagaré la deuda del alquiler, arreglaré la furgoneta y, lo más importante, me encargaré de la trabajadora social mañana. Hizo una pausa. Tengo una casa de invitados en la costa de Cádiz, separada de la casa principal. Tú y los niños podéis mudaros allí. Hay suficientes habitaciones para los 4, seguridad las 24 horas del día y tendréis privacidad. Solté una risa aguda y burlona. ¿Mudarme a su casa? ¿Está usted loco? Estoy completamente lúcido, dijo Carlos, su voz firme, sin vacilar. Esta es la mejor manera de mostrar a los servicios de protección infantil que los niños tienen un entorno de vida estable, un hogar adecuado, seguro con padre y madre. No tendrán ninguna razón para llevárselos. ¿Padre y madre?, repetí, con amargura en cada palabra. Usted ni siquiera los ha conocido. No sabe que Bella le tiene miedo a la oscuridad. No sabe que Teodoro es alérgico a los cacahuetes. No sabe que Oliver gritará si alguien cambia el lugar de sus juguetes. Usted no sabe nada de los hijos que exige llamar suyos. Entonces, deme la oportunidad de saber, dijo Carlos, acercándose, su voz cayendo en algo cercano a una súplica. Algo que este capo de la mafia nunca había ofrecido a nadie. Sé que no lo merezco. Sé que tienes todas las razones para echarme y no volver a mirarme. Pero esto ya no es sobre mí o sobre ti, María. Es sobre Isabela, Teodoro y Oliver. Merecen estar a salvo. Merecen no preocuparse por ser separados de su madre. Me di la vuelta, mordiéndome el labio hasta que sentí el sabor de la sangre. Odiaba que tuviera razón. Odiaba que, por mucho que quisiera negarme, mi orgullo no pudiera sostenerme en esto. El miserable apartamento, la deuda acumulada, la furgoneta rota y ahora los servicios sociales. Un pequeño error más y podría perder a los niños para siempre. Pensé en Oliver con esos ojos grandes que siempre necesitaban estabilidad. Pensé en Teodoro, siempre tratando de ser fuerte, aunque solo tenía 3 años. Pensé en Bella, que no dejaba de preguntar por qué su casa no tenía un papá como el de su amiga Carla. Me di la vuelta, mi voz dura. Si acepto, hay condiciones. Carlos asintió de inmediato. Lo que sea. Esto es temporal, solo hasta que vuelva a estar estable. Levanté un dedo. Usted no me da órdenes ni controla mi vida. Un segundo dedo. Levanté un tercer dedo, mi mirada temblorosa de intensidad. Y lo más importante, nunca, nunca haga que esos niños lo amen y luego desaparezca. Mi voz se quebró. Puedo sobrevivir a que me vuelvan a herir, pero si los lastima, si hace que crean en usted y luego se va como me dejó a mí, juro que no lo perdonaré en esta vida ni en la siguiente. Carlos me miró, y en esos fríos ojos grises vi algo que no había visto hacía 4 años. Sinceridad, determinación y un dolor profundo que ya no intentaba ocultar. Lo prometo, dijo, cada palabra como un juramento. No importa cuánto tiempo tome, no importa lo que tenga que hacer, nunca los dejaré, ni a ti. No dije nada, no creía en la promesa. Todavía no, pero le daría la oportunidad de probarla. No por él, sino por los 3 niños que dormían en casa, niños que merecían un techo seguro, aunque fuera solo temporal. Mi coche está allí, dije por fin, mi voz cansada. Necesito ir a casa. La canguro cobra extra después de las 9. A la mañana siguiente llegó más rápido de lo que quería. Apenas dormí, dando vueltas toda la noche, pensando en Carlos y en lo que pasaría hoy. Cuando el timbre sonó a las 9 de la mañana, supe que había llegado el momento decisivo. Patricia Monroe estaba en el pasillo, con un serio traje gris y una gruesa carpeta en la mano. Pero no estaba sola. A su lado, el señor Rodríguez, el propietario, con una pila de papeles en la mano y una cara dura, sin compasión alguna. Señorita Solís, comenzó Patricia, su voz profesional pero firme. Estoy aquí para realizar la inspección programada. Y parece que el señor Rodríguez tiene algunos asuntos que tratar primero. El propietario no esperó a ser invitado. Entró directamente en el umbral. 4 meses, señorita Solís, 4 meses sin alquiler. Le he dado tiempo suficiente. Agitó el papel en su mano.
Esto es un aviso de desalojo. Tiene 7 días para marcharse. Sentí como si alguien me hubiera dado un puñetazo en el estómago. Me quedé en el umbral, con un brazo sosteniendo a Oliver, que lloraba por haberse despertado, mientras Bella y Teodoro se aferraban a mis piernas, sintiendo la tensión, aunque no entendieran lo que significaba. Por favor, déjeme más tiempo, rogué, mi voz entrecortada. Tendré el dinero. Lo estoy intentando. ¿Lleva 3 meses diciendo eso? Me interrumpió Rodríguez sin piedad. Tengo un nuevo inquilino dispuesto a pagar el doble. 7 días, señorita Solis, sin negociación. Patricia Monroe observó con ojos agudos, su escritura continua en su libreta. Señorita Solis, entiendo que está pasando por dificultades, pero los niños necesitan un ambiente estable, un hogar fijo y seguro. Si no puede garantizar eso, me veré obligada a intervenir para su beneficio. No, casi grité, aferrando a Oliver con más fuerza. No puede llevarse a mis hijos. Encontraré la manera. Siempre encuentro la manera. Justo entonces, una voz baja sonó desde el fondo del pasillo. ¿Hay algún problema aquí? Todos se giraron. Carlos Cole caminó hacia ellos con el porte de un hombre acostumbrado a que el mundo se apartara a su paso. Un traje negro impecable, fríos ojos grises recorriendo la escena. Y cuando su mirada se posó en las lágrimas de mis mejillas, su mandíbula se apretó lo suficiente como para romper una piedra. Patricia Monroe se enderezó. Su instinto le decía que este hombre no era cualquiera. ¿Quién es usted? ¿Qué relación tiene con esta familia? Carlos se colocó a mi lado, lo suficientemente cerca como para que pudiera sentir el calor de su cuerpo. Soy Carlos Cole, dijo, su voz clara en el estrecho pasillo. El padre de estos niños. Casi se me cae Oliver del susto. Me giré hacia Carlos, incapaz de creer que acababa de reclamarlos delante de extraños. Él respondió con un ligero asentimiento. Sus ojos me decían que confiara en él. ¿El padre? Patricia levantó una ceja. Mi expediente no muestra padre alguno en las partidas de nacimiento de los niños. Un error que estoy corrigiendo, replicó Carlos, su voz imperturbable. No supe que mis hijos existían hasta hace poco. Ahora que lo sé, tengo la intención de involucrarme plenamente en sus vidas. El señor Rodríguez carraspeó, claramente poco impresionado. Maravilloso, un reencuentro conmovedor. Eso no cambia el hecho de que la señorita Solís me debe casi 8,000 euros de alquiler. Pague o desaloje. Carlos sacó su teléfono, tranquilo como si estuviera pidiendo un café por la mañana. José, transfiere 30,000 euros a la cuenta de Miguel Rodríguez. Ahora mismo, miró al propietario. ¿Número de cuenta? La boca de Rodríguez se abrió. ¿Qué? ¿Su número de cuenta? Repitió Carlos con paciencia, como si le hablara a un niño lento. 30,000 cubrirán la antigua deuda y servirán como tarifa de conveniencia por su inmediato silencio y cooperación con los servicios sociales. Supongo que esto resuelve el problema del desalojo y cualquier informe negativo que haya hecho. 5 minutos después, el teléfono de Rodríguez vibró con una notificación de transferencia. Miró la pantalla, luego a Carlos, luego de nuevo a la pantalla, su expresión cambiando de la incredulidad al miedo al darse cuenta del tipo de hombre que tenía delante. Sí, por supuesto, no hay ningún problema. La señorita Solís puede quedarse todo el tiempo que quiera. Se metió el aviso de desalojo en el bolsillo y desapareció tan rápido como había llegado. Patricia Monroe permaneció, observando todo con una mirada evaluadora. Señor Cole, es bueno que tenga medios económicos, pero aún necesito evaluar el entorno de vida de los niños. Y su repentina aparición plantea varias preguntas sobre la estabilidad a largo plazo. La señorita Solís y los niños se mudarán hoy a mi casa, dijo Carlos. Tengo una casa separada en la costa de Cádiz, totalmente equipada y segura. Puede venir a inspeccionar en cualquier momento. Necesitaré documentación de capacidad financiera y un plan de cuidado en 48 horas, dijo Patricia con un asentimiento, su rostro suavizándose ligeramente. Pero reconozco que esto es un avance positivo. Cuando Patricia se fue, me quedé en el pasillo, todavía sosteniendo a Oliver, sintiendo como si hubiera sobrevivido a una tormenta. Me volví para decirle algo a Carlos, pero una vocecita a mis pies me interrumpió.
¿Eres papá? Bella estaba allí, grandes ojos grises, redondos, levantados hacia Carlos, con la pura curiosidad de una niña de 3 años. Había oído a su madre hablar de un padre, había preguntado por qué no estaba allí, había soñado con el día en que aparecería, y ahora un hombre alto con ojos como los suyos estaba en nuestro pasillo. Carlos se arrodilló lentamente, la tela de un traje que valía miles, apretándose contra un suelo de madera sucia sin dudarlo. Sí, princesa, dijo, su voz ronca de emoción. Papá está aquí. Bella ladeó la cabeza, estudiando su rostro con la seriedad cómica de los niños pequeños. Luego sonrió, brillante como el sol, y extendió sus pequeños brazos. Coge a Bella, papá. Una palabra, papá, de los labios de la hija que nunca había tenido en brazos. Carlos sintió que algo se rompía dentro de su pecho. Los muros que había construido durante 36 años se derrumbaban por completo bajo una niña de 3 años con ojos como los suyos de una manera que dolía. Levantó a Bella, y cuando sus pequeños brazos se enrollaron alrededor de su cuello, cuando el tenue aroma a jabón de bebé y caramelos de goma llenó su nariz, Carlos Cole, un capo de la mafia que no conocía el miedo, tuvo que morderse el labio con fuerza por primera vez en su vida para no llorar delante de nadie. La casa de invitados en la costa de Cádiz era más grande que todos los apartamentos en los que había vivido yo, juntos. Me quedé en la puerta, con mis 3 hijos aferrados a mis manos, y traté de no dejar que mi mandíbula se cayera al mirar a mi alrededor. Ventanales del suelo al techo daban al profundo azul del Atlántico. Una cocina abierta con una isla de mármol y electrodomésticos relucientes que solo había visto en revistas. Una escalera de roble conducía al segundo piso, donde había 3 dormitorios y 2 baños. Todo era limpio, moderno y tan caro que tenía miedo de tocar cualquier cosa. Detrás de mí, José, el leal José, dejó 3 maletas y 2 bolsas de basura negras llenas de los juguetes de los niños. Eso era todo lo que teníamos. 3 maletas desgastadas, 2 bolsas de basura y ropa comprada en tiendas de segunda mano. Mi vida entera y la vida de mis 3 hijos reducidas a un pequeño rincón de esta vasta sala de estar. El contraste me apretó la garganta. Había trabajado 16 horas al día durante 3 años y todavía no podía salir de mis deudas. Carlos necesitaba solo una llamada telefónica para mover 100.000 euros como si fueran calderilla. Nuestros mundos eran tan diferentes que me pregunté cómo, 4 años antes, habíamos creído que podíamos estar juntos. Mamá, mira. Bella corrió hacia la ventana, con los ojos muy abiertos ante el océano que se extendía sin fin. Tanta agua, más que la bañera de la señora Carmen. La señora Carmen era la canguro que contrataba al precio más barato que podía encontrar. Una mujer mayor con un pequeño apartamento y una bañera oxidada. Esa era la única medida de grandeza que Bella había conocido. Teodoro se paró junto a mí con los ojos grises alerta, mientras observaba el espacio desconocido. Tenía 3 años, pero era mayor de lo que su edad indicaba. Siempre el protector de su madre y sus hermanos, desde que tuvo edad para entender que su hogar no tenía padre. ¿Cuánto tiempo nos quedamos aquí, mamá?, preguntó, su voz pequeña pero seria. Solo por un tiempo, cariño, le dije, agachándome para alisarle el pelo a mi hijo, hasta que mamá pueda arreglar las cosas. Oliver no dijo nada. Había encontrado un rincón y estaba ocupado alineando sus coches de juguete en una fila perfectamente recta, un ritual familiar que le ayudaba a sentirse seguro en un lugar nuevo. Observé a mi hijo menor con preocupación. Oliver odiaba el cambio. Necesitaba rutina, estabilidad, todo en su lugar correcto. Y yo lo había sacado de un apartamento miserable pero familiar y lo había traído a un lugar completamente desconocido. Carlos apareció en el umbral, todavía con el traje de la mañana, pero sin chaqueta y con las mangas de la camisa remangadas. El dormitorio principal se conecta con 2 habitaciones más pequeñas a través de una puerta compartida. Puedes dejarla abierta para que los oigas por la noche, dijo, con suavidad, como si tuviera miedo de asustarme. El frigorífico está lleno. José se aseguró de que hubiera leche fresca y cereales que, supongo, les gustarán a los niños. Si necesitas algo más, Carlos, le interrumpí, agotada. Necesito hablar contigo a solas.
Él asintió y le hizo una señal a José para que llevara a los niños afuera a ver la piscina. Cuando finalmente estuvimos solos, me volví para enfrentarle, mis ojos verdes cautelosos. Bella te llamó papá, dije, sin acusar, solo afirmando lo que era cierto. Ha esperado un padre durante 3 años, y ahora cree que ha encontrado uno. Teodoro está tratando de averiguar si eres alguien en quien puede confiar. Y Oliver, miré hacia la ventana donde mi hijo menor estaba arreglando cuidadosamente los juguetes bajo la supervisión de José. Oliver está tratando de adaptarse a un lugar completamente nuevo, y eso es lo más difícil para él. Lo entiendo, dijo Carlos. No, no lo entiendes. Dije un paso más, mi voz ahora más baja, pero cada palabra pesada como una piedra. Están empezando a acostumbrarse a ti, a empezar a creer en ti, y eso me aterroriza más que nada en mi vida. Respiré temblorosamente. Sobreviví cuando me dejaste hace 4 años. Fue doloroso, brutal, pero sobreviví. Pero si les haces eso a ellos, si haces que te amen, confíen en ti, te necesiten, y luego un día decides volver a tu poderosa vida de mafia y desapareces. Mi voz se quebró. Nunca se recuperarán, y yo tampoco. Carlos se quedó allí mirando a la mujer frente a él. Todo el dolor y la fuerza entrelazados. No me voy a ir a ninguna parte, dijo. Su voz un juramento. Esta vez no. No respondí. Solo le miré con los ojos de alguien que había aprendido a no creer en las promesas. Luego me di la vuelta y caminé hacia las escaleras para desempacar las cosas de los niños, dejando a Carlos solo en la lujosa sala de estar con 3 maletas maltratadas y el peso de la confianza que tenía que reconstruir desde el principio. La primera semana en Cádiz fue una cadena de caos y desastre absoluto para Carlos Cole. El hombre que una vez dirigió un imperio clandestino entero con mano de hierro, ahora estaba indefenso frente a 3 niños de 3 años en una cocina. El primer desayuno que intentó hacer con sus propias manos terminó con tortitas quemadas tan negras como el carbón, humo llenando la cocina y la alarma de incendios chillando por toda la casa. Bella corrió en círculos, gritando porque pensaba que la casa estaba realmente en llamas. Teodoro se plantó frente a mí en una postura protectora, aunque solo me llegaba a las rodillas, y Oliver se sentó en el suelo, con las manos apretadas sobre las orejas, sollozando porque el ruido destrozaba el silencio que necesitaba. A mí me llevó 20 minutos calmar a Oliver mientras Carlos se quedaba de pie entre los restos de lo que se suponía que era el desayuno, con la cara de un hombre que acababa de perder su primera batalla en la vida. He matado gente, se susurró a sí mismo, mirando el trozo carbonizado de tortita en su mano. Y ni siquiera puedo hacer el desayuno para mis hijos. Pero Carlos Cole no era el tipo de hombre que se rendía. Al día siguiente, se levantó a las 5, vio tutoriales de cocina para niños en su teléfono y lo intentó de nuevo. Esta vez, las tortitas solo se quemaron por un lado. Al tercer día estaban un poco crudas por el centro. Al quinto día, cuando Bella dio su primer bocado y chilló, ¡qué rico, papá!, Carlos sintió que había conquistado el mundo entero. Aprendió a cortar sándwiches en forma de estrella porque Bella no los comía si eran cuadrados. Aprendió a calentar la leche exactamente a 37 grados porque Teodoro fruncía el ceño si estaba demasiado caliente o demasiado fría. Aprendió a colocar el plato de Oliver en la esquina exacta de la mesa. El plato tenía que ser azul, la cuchara tenía que ir a la izquierda, y absolutamente nada en el plato podía tocar nada más. Eran esos pequeños detalles sobre Oliver los que hicieron que Carlos empezara a prestar más atención. El niño no respondía cuando alguien le llamaba por su nombre, pero se giraba al instante si oía un coche de juguete rodando por el suelo. No le gustaban los abrazos, pero se sentaba cerca de Carlos durante horas si Carlos le dejaba jugar solo en silencio. Podía contar hasta 100 en 3 idiomas, pero no podía responder a una pregunta simple como ¿tienes hambre? Una noche después de que los niños se durmieran, Carlos me preguntó sobre lo que había notado. Oliver tiene problemas de desarrollo, le dije, mi voz suave pero con un toque de cautela, como si me estuviera preparando para que reaccionara mal. Autismo de alto funcionamiento. Es más inteligente que la mayoría de los niños de su edad en algunas áreas, pero la comunicación social y el procesamiento sensorial son problemas importantes.
Necesita rutina. Necesita que todo sea predecible. Cualquier cambio puede hacer que se colapse. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Le miré, mis ojos verdes inquebrantables. Porque estaba esperando a ver cómo reaccionarías cuando lo descubrieras por ti mismo. Mucha gente huye cuando se entera de que su hijo no es normal. Hice comillas en el aire, amargamente. Quería saber qué tipo de persona eras. Carlos guardó silencio durante mucho tiempo. Luego dijo, su voz baja y segura, Oliver es mi hijo. No hay nada en él que no sea normal. Simplemente ve el mundo de una manera diferente. Y si necesito aprender a ver el mundo como él para entender a mi hijo, aprenderé. Desde aquella noche, Carlos comenzó a estudiar el autismo con la misma seriedad que una vez había usado para estudiar a sus rivales de negocios. Leyó libros, vio videos de expertos, incluso contactó a los mejores especialistas en pediatría para comprender mejor a su hijo. Aprendió a avisar a Oliver antes de cualquier cambio. Aprendió a leer las pequeñas señales que indicaban que el niño se estaba sobrecargando. Aprendió a sentarse en silencio junto a su hijo sin necesidad de palabras, dejando que la presencia fuera suficiente. Por las noches, Carlos leía cuentos a los 3 niños. A Bella le encantaban las princesas y los castillos. A Teodoro le encantaban los superhéroes. A Oliver le encantaban los libros sobre coches y números. Carlos los leía todos, cambiaba su voz para cada personaje y descubrió que realmente le gustaba esto. Le gustaba la sensación de 3 pequeños cuerpos acurrucados a él. Le gustaba el olor a champú de bebé y pasta de dientes de fresa. Le gustaban las risas de Bella, los «¿y entonces qué, papá?» de Teodoro, y la forma en que Oliver pasaba silenciosamente cada página con absoluta concentración. También descubrió que ya sabían algo de italiano, el idioma que su abuelo le había enseñado antes de que la familia Cole estuviera demasiado ocupada construyendo un imperio criminal. «Buongiorno», dijo una mañana probándolos, y Bella respondió, «Buio no, papá», con una familiaridad que le hizo hinchar el corazón. Darse cuenta de que yo había mantenido viva su cultura en ellos, y que Oliver respondía a las nanas italianas familiares que yo les había susurrado desde su nacimiento. Un pequeño milagro que dejó a Carlos asombrado y profundamente conmovido por mi devoción oculta. Yo observaba todo esto desde la distancia, con unos ojos que Carlos no podía leer. Ya no protestaba cuando él pasaba tiempo con los niños. Ya no me mantenía en guardia como si tuviera miedo de que los lastimara. Pero todavía no confiaba plenamente en él. Todavía no me permitía ablandarme. El muro a mi alrededor permanecía alto y sólido, construido con 4 años de sufrimiento y promesas rotas. Y sin embargo, cada noche, cuando Carlos besaba la frente de cada niño y susurraba, «Papá os quiere», yo me quedaba fuera de la puerta del dormitorio escuchando, y otro ladrillo de ese muro caía. Simplemente no sabía si temerlo o esperarlo. Pasaron 2 semanas y Carlos empezó a darse cuenta de que cada uno de sus hijos era un mundo aparte, uno que tenía que ser descubierto de una manera diferente. Bella era puro sol, era una tormenta, era risa que nunca paraba. Podía hablar de la mañana a la noche sin cansarse, sobre una mariposa que vio por la ventana, sobre cómo su muñeca necesitaba un vestido nuevo, sobre por qué las nubes eran blancas, sobre cualquier cosa que flotara por esa pequeña mente inquieta. Carlos, un hombre moldeado por el silencio y el cálculo, al principio se sintió mareado bajo la interminable cascada de palabras de su hija. Pero luego aprendió a escuchar de verdad, y se dio cuenta de que, bajo esas historias aparentemente sin sentido, estaba la forma en que Bella se conectaba con el mundo, su forma de procesar todo lo que la rodeaba a través del habla. «Papá, ¿sabes por qué a Bella le gusta el morado?», preguntó una tarde mientras estaba sentada en su regazo viendo dibujos animados. Carlos negó con la cabeza, y Bella explicó que el morado era una mezcla de rojo, fuerte como papá, y azul, suave como mamá. Así que era el color de la familia. Carlos tuvo que girar la cara para que su hija no viera el escozor en sus ojos. Teodoro era completamente diferente. Era callado, observador, y cargaba con una responsabilidad que ningún niño de 3 años debería tener que llevar desde el momento en que tuvo edad para entender que su madre tenía que luchar sola. Teodoro había asumido el papel del hombre de la casa.
Siempre se interponía entre su madre y cualquiera que él percibiera como una amenaza, incluso Carlos al principio. Carlos recordaba la forma en que Teodoro lo había mirado con ojos grises cansados, evaluando como si sopesara si Carlos merecía un lugar en su vida. No tienes que mirar a papá así, dijo Carlos una noche cuando sorprendió a Teodoro de pie fuera de la puerta del dormitorio de su madre como un guardia. Papá nunca va a hacer daño a tu mamá. Teodoro guardó silencio durante mucho tiempo, luego respondió con una seriedad que dolía. Mamá lloró mucho antes, cuando pensaba que estaba dormido. Lo oí. Carlos se arrodilló a la altura de su hijo, su pecho apretándose con fuerza. Lo sé, y lo siento por eso. Pasaré toda mi vida compensándola para que nunca más tenga que llorar sola. Teodoro estudió su rostro durante mucho tiempo. Luego finalmente asintió una vez, como si estuviera emitiendo un veredicto. Está bien, pero voy a vigilar. Pero Oliver fue el que más sorprendió a Carlos. El niño interactuaba poco, rara vez miraba a alguien a los ojos y podía sentarse durante horas solo con coches de juguetes sin necesitar a nadie. Los expertos decían que los niños autistas tenían problemas para establecer vínculos con los demás, que Carlos no debía esperar demasiado. Pero se equivocaban, porque aunque Oliver no abrazaba, no besaba, no decía te quiero papá como Bella, mostraba afecto en su propio idioma. Empezó a acercarse a Carlos día a día. Si Carlos se sentaba en el sofá, Oliver se sentaba a su lado, sin tocarle, pero lo suficientemente cerca como para que sus hombros estuvieran a solo unos centímetros. Si Carlos estaba en la cocina, Oliver jugaba con coches en la esquina más cercana de la cocina. Si Carlos leía un libro, Oliver traía su propio libro y leía a su lado. Yo fui la primera en notarlo. ¿Sabes lo que significa eso?, pregunté una noche mientras mirábamos a los niños dormir. Oliver acurrucado en su manta, justo donde Carlos acababa de sentarse para leer cuentos. Oliver nunca hace eso con nadie. Ni Teresa, ni las canguros, ni nadie, solo conmigo. Mi voz se tensó. Y ahora contigo. Carlos miró a su hijo menor con los ojos húmedos. El niño no decía que amaba a su padre, pero cada vez que se sentaba un poco más cerca, cada vez que elegía el lugar más cercano, Oliver lo estaba diciendo a su manera. Y para Carlos, era más precioso que cualquier palabra. 3 hijos, 3 formas diferentes de amar. Y Carlos Cole, un capo de la mafia que una vez creyó no tener corazón, ahora se daba cuenta de que su corazón se había partido en 3 y se había entregado por completo a estas pequeñas vidas. A ver, un momento. Tengo que parar aquí. Todo esto, esta vida de repente, es una locura. ¿Quién soy yo para estar en una situación así? Yo, María, la camarera, la dueña de un food truck, la que creció de acogida en acogida. Y ahora estoy aquí, en una casa que parece sacada de una revista, con un hombre que ha renunciado a un imperio. ¿De verdad es esto real? ¿De verdad me está pasando a mí? A veces me parece una película mala, de esas que ves en la tele y dices, eso no puede pasar en la vida real. Pero sí, está pasando, y estoy en el medio de todo. Es una sensación tan extraña, una mezcla de miedo, de incredulidad y de una pequeña, minúscula chispa de esperanza que no me atrevo a reconocer del todo. Volvamos a la historia, que es más fácil de contar que de vivir. A veces, cuando los niños dormían y la casa estaba en silencio, me quedaba mirando el mar desde el balcón. Pensaba en mi infancia, en las familias de acogida que me habían prometido un hogar y luego me devolvían, siempre con la misma excusa. No eres lo que esperábamos. Aprendí a no esperar nada, a no aferrarme a las promesas. Por eso, incluso ahora, con Carlos aquí, con todo lo que había hecho, una parte de mí seguía esperando la puñalada, la decepción. Esa cicatriz estaba demasiado profunda como para borrarse con unas cuantas semanas de paz. Era mi armadura y mi prisión a la vez. Aquella noche, después de que los niños se durmieran profundamente, me encontré a Carlos de pie solo en el balcón, mirando el océano. La luna llena extendía una sábana de plata sobre el agua oscura, y el viento marino traía una sal familiar que había empezado a amar después de 2 semanas viviendo aquí. Me quedé en el umbral por un momento, observando la ancha espalda de Carlos,
la forma en que se apoyaba en la barandilla con una actitud pensativa rara vez vista en un poderoso capo de la mafia. Luego salí y me paré a su lado, aún manteniendo una distancia segura. «Solías quedarte así entonces», le dije, mi voz tan ligera como el viento de la noche, mirando por la ventana del ático y pensando. Siempre me pregunté qué pensabas. Carlos se volvió hacia mí, sus ojos grises suavizándose bajo la luz de la luna. Pensaba en ti, en cómo mantenerte cerca sin arrastrarte a mi mundo lleno de oscuridad. Hizo una pausa. Luego, fallé en ambas cosas. Nos quedamos en silencio durante mucho tiempo, solo con las olas distantes y el viento susurrando entre los árboles. No sé qué me hizo hablar, quizás 2 semanas de verlo aprender pacientemente a ser padre. Quizás la forma en que Oliver se sentaba cerca de él como si hubiera encontrado un puerto seguro. O quizás estaba simplemente demasiado cansada de mantener mis defensas durante 4 años. Les enseñé italiano, dije de repente, y sentí que Carlos se tensaba a mi lado. Desde que aprendieron a hablar, cada noche antes de acostarse, les enseñaba unas pocas palabras nuevas. ¿Por qué? Su voz se volvió áspera. Miré al mar con miedo de mirarlo porque no quería que viera lo que intentaba esconder. Porque quería que conocieran una parte de su padre. Incluso cuando su padre no estaba aquí, incluso cuando creí que su padre me odiaba, todavía quería que tuvieran algo de ti. Mi voz se quebró. No podía darles tu presencia, pero podía darles tu idioma, tu historia, un pequeño trozo, para que supieran de dónde venían. Carlos se volvió completamente hacia mí, y vi sus ojos brillar bajo la luna. «Me odias», dijo, con la voz entrecortada. «Pero aún así me mantuviste vivo en sus vidas». «Nunca te odié». Finalmente le miré. «Lo intenté. Créeme, lo intenté mucho. Habría sido más fácil si te odiara. Más fácil despertar cada día y no ver tus ojos en los ojos de Bella. No escuchar tu voz en la forma en que habla Teodoro. No ver tu terquedad en la forma en que Oliver se niega a cambiar». Respiré temblorosamente. «Pero no puedo odiarte, porque odiarte significaría odiar una parte de ellos, Carlos». Carlos se acercó y esta vez no retrocedí. «No estoy lista para perdonar», le dije, levantando una mano para detenerle. 4 años no se pueden borrar en 2 semanas. No importa lo perfectas que te salgan las tortitas. Una pequeña sonrisa apareció en mi boca. La primera sonrisa que le había dado desde el día en que nos reencontramos. «Pero lo estoy intentando, viéndote con ellos. La forma en que eres paciente con Oliver. La forma en que escuchas cada palabra que dice Bella. La forma en que dejas que Teodoro confíe en ti a su manera». Hice una pausa, mi voz suavizándose. «Eres diferente ahora. O quizás siempre fuiste este hombre y yo simplemente nunca lo llegué a ver». «Ahora tengo algo por lo que luchar», dijo Carlos, sin apartar la mirada de la mía. «Hace 4 años fui un cobarde porque no sabía por qué luchaba. Ahora sí lo sé. Tú, ellos, esta familia». No hablé, pero mientras estábamos allí en silencio, dejé que mi hombro rozara ligeramente el suyo. «No, perdón, todavía no, pero un comienzo». La tranquila mañana se vio destrozada por el rugido de un motor de coche deportivo fuera de la puerta. Carlos estaba en la cocina haciendo el desayuno para los niños cuando José llamó para informar de un invitado no deseado. Antes de que Carlos pudiera reaccionar, Anna Hartley, usando su estatus familiar para abrirse paso a la fuerza más allá del guardia perimetral, entró por la puerta de la casa de invitados. Sus tacones golpeaban el suelo de madera como disparos. «Así que aquí es donde te has estado escondiendo durante 2 semanas». Su voz era helada, sus ojos azules recorriendo la habitación con descarado desprecio. «Tuve que contratar a un detective privado para encontrar a mi prometido. Qué orgullosa debería estar». Carlos dejó la sartén en la estufa. Su cuerpo se movió automáticamente para colocarse entre Ana y la escalera que conducía a las habitaciones de los niños. «No deberías estar aquí, Ana». «¿No debería estar aquí?», se rió aguda como cristales rotos. «Nos casamos dentro de 2 meses, Carlos. 2 meses y desapareces sin decir una palabra. No contestas el teléfono. No». Su voz se apagó cuando su mirada se posó en algo detrás de Carlos. Él se giró y su corazón se encogió.
Yo estaba al pie de la escalera, con una mano sosteniendo a Bella y Teodoro, mientras Oliver se aferraba a mi pierna, sus pequeñas manos apretadas sobre sus orejas mientras comenzaba a balancearse de un lado a otro, angustiado por la voz aguda de la intrusa. Los tres niños seguían en pijama, con el pelo revuelto, mirando a la extraña mujer con curiosidad mezclada con preocupación. ¿Qué es esto?, susurró Ana, su rostro cambiando de la ira al shock y al horror en segundos. Carlos, ¿qué demonios es esto? Bella, sin entender la tensión, saludó con la mano. Hola, ¿quién eres? ¿Quieres tortitas? Papá hace tortitas muy ricas. La palabra papá salió de la boca de Bella como una bala directa a través de Ana. Tropezó un paso hacia atrás, con los ojos muy abiertos, mirando a Carlos como si lo viera por primera vez. Papá, 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 papá. Su voz se volvió chillona. Oliver dejó escapar un gemido bajo y dolorido, enterrando su rostro más profundamente en mis vaqueros para escapar del ruido. ¿Tienes hijos? ¿Tienes 3 hijos con...? Clavó un dedo hacia mí, incapaz de terminar la frase, como si incluso decirlo fuera un insulto. Ana, cálmate, dijo Carlos, aún controlado, pero con un filo de navaja debajo. Y no señales a la gente así. ¿Calmarme? ¿Quieres que me calme? Ana se rió como si se hubiera vuelto loca, su rostro enrojecido de furia. Soy tu prometida. Nuestras familias arreglaron este matrimonio hace 5 años, y tú estás viviendo con otra mujer y sus 3 hijos bastardos como si no existiéramos. Nunca. Carlos se acercó y el cambio en él hizo que Ana retrocediera sin querer. Vuelvas a llamar bastardos a mis hijos. No alzó la voz, no gritó, pero la frialdad en ella hizo que el aire de la habitación se sintiera como si se congelara por completo. Este no era el Carlos, el prometido educado que Ana creía conocer. Este era Carlos Cole, el capo de la mafia al que Nueva York temía. Ana tragó saliva, el miedo brilló por un momento antes de que el orgullo tomara el control. Don Vicente sabrá de esto, tu familia lo sabrá. Se mantuvo firme mientras lo amenazaba. ¿Cómo crees que reaccionarán cuando se enteren de que el único heredero del Imperio Cole está viviendo con una chica cualquiera y 3 hijos de origen cuestionable? Lo perderás todo, Carlos. Todo lo que construiste. ¿Y para qué? ¿Para ella? Me miró con desprecio abierto. Me quedé como una estatua, protegiendo a los niños con mi cuerpo. No dije ni una palabra, pero Carlos pudo ver cómo temblaba, cómo el miedo me apretaba la garganta. Esto era exactamente lo que había temido, su mundo chocando para destrozar el frágil pedazo que acabábamos de empezar a construir. Luego José me contó lo que pasó después de que yo saliera con los niños. Dijo que Carlos se acercó a Ana de una forma que nunca le había visto, que no alzó la voz, pero su mirada... José dijo que era como mirar al abismo. Ana se quedó blanca como la leche y fue la primera vez que la vio retroceder. José, que lo ha visto todo, dijo que fue un momento de quiebre. El momento en que Carlos dejó claro que ya no era el mismo hombre. Dijo que Ana, que siempre fue tan altiva, se encogió. Que la amenaza de Carlos no fue solo contra ella, sino contra todo lo que representaba. Y se marchó, sin decir una palabra más. El clic de sus tacones se desvaneció, el motor rugió y luego se fue. Carlos se quedó inmóvil por un largo momento, dándome la espalda. Cuando finalmente se giró, me vio abrazando fuerte a los niños, con el rostro pálido. La tormenta se acerca, susurré, y Carlos supo que tenía razón. La tormenta llegó más rápido de lo que Carlos esperaba. Solo 2 días después de la confrontación con Ana, cuando todo parecía haberse calmado finalmente, mi teléfono vibró temprano por la mañana. Miré la pantalla y la sangre en mis venas pareció helarse al ver el nombre de Patricia Monroe. Señorita Solís, la voz de la trabajadora social sonó más seria de lo que nunca la había oído. Necesito reunirme con usted y el señor Cole de inmediato. Hay nuevas novedades que debemos discutir en persona. Luché por mantener la voz firme, incluso mientras mi corazón latía salvajemente en mi pecho. ¿Qué pasa, señorita Monroe? Pensé que el caso se había resuelto adecuadamente. El silencio que se extendió durante varios segundos al otro lado casi me hace desmayar. He recibido nueva información, señorita Solis. Información seria que involucra al señor Cole.
Estaré allí dentro de 1 hora y no vendré sola. La llamada terminó y me quedé congelada en la sala de estar con el teléfono aún pegado a mi oreja. Carlos salió de la cocina y supo de inmediato que algo andaba mal al verme tan pálida. María, ¿qué pasa? Patricia Monroe. Mi voz tembló. Dice que tiene nueva información sobre ti. Estará aquí en 1 hora y no vendrá sola. Le miré fijamente, con los ojos verdes llenos de horror. Carlos, ¿qué está pasando? No tardó mucho en entender. Anne, o peor aún, su familia, se habían movido más rápido de lo que él esperaba. Exactamente 1 hora después, un vehículo de servicios de protección infantil se detuvo afuera. Pero esta vez, Patricia Monroe no llegó solo con una carpeta. Un oficial de policía vino con ella, y la seriedad en el rostro de Patricia era tan grave que tuve que aferrarme a la mano de Carlos para no desmoronarme. Nos sentamos uno frente al otro en la sala de estar. José había llevado a los niños a jugar afuera para que no escucharan lo que se avecinaba. Patricia abrió su maletín y sacó una gruesa pila de papeles. Esta mañana mi oficina recibió una llamada anónima. Comenzó, su voz profesional pero tensa. La persona que llamó proporcionó información detallada sobre el señor Cole, sus actividades comerciales y presuntos vínculos con el crimen organizado. Miró directamente a Carlos. Afirman que usted es un miembro de alto rango de una organización mafiosa y que los niños viven en un ambiente peligroso debido a las amenazas relacionadas con su actividad criminal. Sentí como si alguien me hubiera arrancado el aire de los pulmones. Eso es mentira. Carlos no es... Señorita Solís. Patricia levantó una mano para detenerme. Entiendo que quiera proteger al señor Cole, pero estas acusaciones son serias. Si son ciertas, tengo el deber legal de garantizar la seguridad de los niños. Hizo una pausa, respiró lentamente. Necesito que el señor Cole confirme o niegue esta información. Carlos se sentó en silencio, con la mandíbula apretada. Podía mentir, podía negar todo, pero eso solo retrasaría lo inevitable. Su familia tenía suficiente evidencia para enterrarlo si así lo decidían, y claramente habían decidido que querían hacerlo. Las acusaciones sobre mi pasado, dijo lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, no carecen del todo de fundamento. Me giré hacia él como si me hubiera traicionado. Carlos, pero él continuó, su voz firme. Nunca he puesto ni pondré en peligro a estos niños. Quien quiera que la haya llamado señorita Monroe, puedo adivinar quiénes son. Y su motivo no es proteger a los niños, es castigarme por las decisiones que he tomado recientemente. Patricia tomó notas, su rostro ilegible. Cualquiera que sea el motivo del informante, señor Cole, aún tengo que investigar. Y hasta que la investigación esté completa, debo asegurarme de que los niños estén seguros. Nos miró a ambos. Les doy 24 horas para proporcionar pruebas de que la situación actual no los pone en riesgo. Si no pueden, me veré obligada a poner a Isabela, Teodoro y Oliver bajo custodia temporal del Estado. No, Nian, me puse de pie, todo mi cuerpo temblando incontrolablemente. No puede hacer eso. Son mis hijos. Los crié sola durante 3 años. Nunca los he lastimado. Nunca. Señorita Solís, entiendo que está en pánico. Patricia se puso de pie, su voz suavizándose un poco, pero manteniéndose firme. No dudo de su amor por sus hijos, pero mi trabajo es proteger a los niños, y no puedo ignorar acusaciones tan serias. Miró a Carlos. 24 horas, señor Cole. Le sugiero que use ese tiempo sabiamente. Cuando Patricia y el oficial se fueron, me derrumbé en el sofá, temblando en oleadas. Las lágrimas corrían por mis mejillas, y ni siquiera me las limpié. Se van a llevar a mis hijos, susurré, mi voz rota en pedazos. Carlos, se van a llevar a mis hijos. No puedo vivir sin ellos. Son todo lo que tengo, todo lo que he tenido. Carlos se arrodilló frente a mí y tomó mis manos temblorosas entre las suyas. Mírame, María, mírame. Esperó hasta que esos ojos verdes empapados de lágrimas se encontraron con los suyos. Nadie se va a llevar a nuestros hijos. Nadie. ¿Me oyes? ¿Cómo puedes prometer eso? Sollocé. Tu familia. Tienen poder, dinero, todo. ¿Qué tenemos nosotros? Carlos me miró, y en esos fríos ojos grises
Vi una determinación que nunca había visto antes. Tenemos 24 horas, dijo, su voz como acero. Y sé exactamente qué hacer. Aquella noche, después de que los niños se durmieran, Carlos me llevó al balcón, el lugar donde habíamos tenido nuestra primera conversación real desde que nos reencontramos. Pero esta vez no había luz de luna romántica, ni el suave murmullo de las olas. Solo había una oscuridad pesada, y 23 horas restantes antes de que nuestro mundo pudiera colapsar. Voy a contarte el plan, comenzó Carlos, su voz baja y segura, pero necesitas escucharlo todo antes de reaccionar. Asentí. Tenía los ojos hinchados de llorar, pero estaba más tranquila de lo que había estado antes. Había vivido demasiado como para creer que el pánico pudiera salvar a nadie. Mi familia me denunció porque me quieren de vuelta, dijo Carlos, mirando al mar oscuro. Creen que si aplican suficiente presión, te abandonaré a ti y a los niños para proteger mi lugar como heredero. No entienden que esa posición ya no significa nada para mí. Se volvió hacia mí. La única manera de terminar esto permanentemente es cortarlo por completo. No temporalmente, no a medias. Completamente. Parpadeé. ¿Qué quieres decir? Voy a renunciar a la herencia, dijo Carlos. Cada palabra clara, como si leyera una sentencia sobre su propia vida. Firmaré documentos oficiales declarando que ya no estoy conectado con la familia Cole ni con ninguna de sus operaciones. Contactaré al FBI y proporcionaré información a cambio de inmunidad para mí. Hice una pausa. Y transferiré todos mis activos legítimos a un fideicomiso para los niños, para asegurarme de que su futuro no dependa de nada conectado con mi familia. Me quedé allí, con la boca ligeramente abierta, incapaz de creer lo que acababa de escuchar. Carlos, estás hablando de renunciar a todo, a tu familia, a tu dinero, a tu poder, a todo lo que siempre has conocido. Esa es tu vida entera. No, sacudió la cabeza. Mi vida entera está durmiendo arriba. 3 niños con mis ojos y tu sonrisa y de pie frente a mí. Se acercó. Lo suficientemente cerca como para que pudiera ver la verdad en sus ojos grises. Hace 4 años, me dijiste que era un cobarde porque no pude elegirte a ti antes que a mi familia. Tenías razón, elegí el camino fácil y te hice pagar por mi cobardía. Su voz bajó. Esta vez no voy a cometer ese error de nuevo. Me quedé en silencio por un largo momento, mi mirada buscando algo en su rostro. Dudas, miedo, arrepentimiento. Pero solo vi una resolución férrea. Suena bien, dije finalmente. Mi voz ya no temblaba, ahora era dura. Pero he escuchado demasiadas promesas en mi vida, Carlos. De familias de acogida que prometían que me amarían. De jefes que prometían que pagarían a tiempo. De ti, hace 4 años, prometiendo que estarías allí. Me acerqué mirándolo bajo el cielo nocturno. Las palabras son fáciles. Las acciones son lo que necesito ver. ¿Quieres que te lo pruebe? No era una pregunta. Quiero que me lo pruebes, confirmé. No con dinero, no con casas de lujo o coches caros. Quiero verte de pie frente a tu familia y decirles que nos eliges a nosotros públicamente, permanentemente, sin vuelta atrás. Carlos me miró y una pequeña sonrisa apareció. No de alegría, sino la sonrisa de un hombre que había encontrado un propósito. ¿Sabes lo que eso significa? Mi abuelo no acepta el rechazo fácilmente. En el momento en que me marche, me convertiré en su enemigo. Sin protección, sin poder, nada excepto lo que construya con mis propias manos. Lo sé. Asentí. Y eso es exactamente lo que necesito ver. Necesito verte perder todo lo que una vez valoraste más que a mí y aún así quedarte aquí, aún así elegirnos a nosotros. Mi voz se suavizó ligeramente. Hace 4 años, dijiste que tenías que dejarme ir para protegerme. Quizás era cierto, quizás no, pero el resultado es que viví 4 años de infierno sola. Mis ojos estaban húmedos, pero no lloré. Esta vez necesito saber que estás dispuesto a caminar al infierno conmigo. Carlos tomó mi mano y no me aparté. Mañana, dijo, su voz una promesa. Mi abuelo vendrá aquí. No pueden tolerar que los ignore por mucho tiempo. ¿Y si cambias de opinión cuando estés frente a él? Pregunté, mi voz apenas un susurro.
Si lo miras a los ojos y te das cuenta de que no puedes renunciar a todo. Carlos se acercó y me tomó la mejilla, su pulgar limpiando la lágrima que no me había dado cuenta de que había caído. Hace 4 años, cuando te dije esas palabras crueles, te miré a los ojos y vi cómo se te rompía el corazón. Su voz se tensó. Aquella noche, después de que te fueras, bebí hasta que no pude sostenerme. Y me juré a mí mismo que eso sería lo más difícil que haría jamás. Me equivoqué. Me miró a los ojos. Lo más difícil fue vivir 4 años sin ti. Enfrentarme a mi abuelo, renunciar a la herencia, comparado con perderte de nuevo. Esas cosas no son nada. Me quedé allí en sus brazos. Y por primera vez desde la llamada de Patricia Monroe, me permití tener esperanza. No una esperanza ciega como hace 4 años, sino la esperanza de alguien templada por el dolor. Alguien que sabía que las promesas podían romperse y aún así eligió arriesgarse a una segunda oportunidad. 24 horas, dije por fin. Muéstrame, Carlos, muéstrame que esta vez es diferente. Él asintió, sus ojos nunca apartados de los míos. Haré más que eso. Demostraré que esta vez nada puede separarnos. La fila de vehículos negros brillantes llegó la tarde siguiente, exactamente como Carlos había predicho. 3 SUV de lujo se detuvieron en formación frente a la finca de Cádiz, y del medio, don Vicente Cole salió con el porte de un rey que venía a reclamar un territorio perdido. Tenía 75 años, pero se mantenía erguido como un roble. Cabello blanco plateado peinado perfectamente. Fríos ojos grises como el acero. Los mismos ojos que Carlos y los niños habían heredado. 6 guardaespaldas con trajes negros formaron una línea detrás de él como estatuas de piedra, silenciosos y amenazantes. Carlos ya estaba esperando en la puerta. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas. Sin chaqueta, sin corbata, ninguno de los símbolos de poder de la familia Cole. Solo un hombre de pie en su propia puerta, listo para defender lo que le pertenecía. Desde una ventana del segundo piso de la casa de invitados, yo observaba con el corazón latiendo como un tambor de guerra. Los niños estaban en la sala de juegos con José, con instrucciones de no salir pase lo que pase. Apreté el marco de la ventana tan fuerte que mis nudillos se pusieron blancos, viendo a los 2 hombres enfrentarse a la luz de la tarde. Has ido demasiado lejos, Carlos. Don Vicente Cole habló primero, su voz profunda y dominante, una voz acostumbrada a dar órdenes y ser obedecida. Te di espacio, te di tiempo para reconsiderar, pero has abusado de mi paciencia. ¿Llama usted denunciarme a los servicios sociales? ¿Darme espacio? Respondió Carlos, tranquilo, pero con un filo de navaja debajo. ¿O es esa una nueva definición de afecto familiar que nunca aprendí? Don Vicente entrecerró los ojos. Hice lo necesario para arrastrarte de vuelta a la realidad. Eres el único heredero de este imperio, Carlos. Tienes una responsabilidad con el linaje, con lo que tu padre y yo construimos durante 40 años, y lo estás tirando todo por una mujer y 3 niños. Esos 3 niños son sus nietos. Carlos dio un paso adelante y por primera vez en su vida no se sintió pequeño bajo la presencia de su abuelo. Su sangre, el único legado real que puedo dejar al mundo. ¿Y usted los llama una amenaza que necesita ser eliminada? Son el resultado de un error. Don Vicente agitó la mano como si espantara una mosca. Una relación inadecuada que nunca debiste haber tenido. Puedo resolver esto en silencio. Dale dinero a esa mujer. Asegúrate de que ella y los niños vivan cómodamente en algún lugar lejano. Y tú regresas a tu vida, a Ana, a tu familia. Carlos se rió, pero no tenía humor, solo hielo. Todavía no lo entiende, ¿verdad? No quiero volver, no quiero a Ana, no quiero el imperio, el poder, ni nada de lo que usted está tratando de meterme en las manos. Se encontró con los ojos de su abuelo, gris a gris, 2 generaciones en colisión directa. Por primera vez en 36 años, sé lo que quiero, y son ellos, María y los niños, mi verdadera familia. El rostro de don Vicente se endureció. Estás diciendo cosas de las que te arrepentirás. He vivido con arrepentimiento durante 4 años. Carlos respondió, su voz inquebrantable. Arrepentimiento por escucharte y dejar ir a María.
Arrepentimiento por no ser lo suficientemente valiente para luchar por la mujer que amaba. Arrepentimiento por perderme los primeros 4 años de vida de mis hijos. Sacudió la cabeza. No voy a añadir a esa lista. Don Vicente se acercó, y aunque era viejo, había algo aterrador en la forma en que se movía. En la absoluta confianza de un hombre que había destruido a cualquiera que intentara bloquear su camino. Si cruzas esta línea, no hay vuelta atrás. Lo perderás todo. Dinero, poder, la protección de la familia. No tendrás nada más que esa chica y 3 niños. Entonces no tendré nada más que ellos, dijo Carlos. Y en su voz había una pieza que yo nunca había oído antes. Y eso es todo lo que necesito. Morirás para esta familia, gruñó don Vicente, sus ojos como hielo. Desde este momento, ya no eres mi nieto, ya no eres un Cole, ya no eres nada, ¿me entiendes? No existirás para nosotros. Carlos miró a su abuelo, el hombre que lo había criado después de la muerte de sus padres, el hombre que le había enseñado todo lo que sabía sobre el poder y la supervivencia, y se dio cuenta, quizás por primera vez en su vida, de que ya no le tenía miedo. Acepto. Su voz no tembló, no dudó. Moriré para esta familia, pero viviré con mi familia. Señaló hacia la casa de invitados donde yo estaba en la ventana con lágrimas corriendo por mis mejillas. Ellos son mi hogar ahora, y usted puede llevarse todo, pero no puede llevárselos a ellos. Don Vicente se quedó allí por un largo momento, su rostro inexpresivo. Luego se dio la vuelta y caminó hacia su coche sin decir una palabra más. Antes de subir, se detuvo un segundo, sin girar la cabeza. Te arrepentirás de esta decisión. Quizás, dijo Carlos, pero será mi arrepentimiento, no el suyo. El convoy se alejó, dejando a Carlos solo en el camino vacío. No se dio la vuelta de inmediato. Se quedó allí mirando hasta que los vehículos desaparecieron por completo. Cuando finalmente se dio la vuelta, yo estaba de pie en la puerta de la casa de invitados, con los ojos rojos, pero había algo en mi boca que él había estado esperando durante 2 semanas. Una pequeña sonrisa, y en esos ojos verdes, por primera vez, había confianza. A la mañana siguiente, cumpliendo el plazo de 24 horas, Patricia Monroe regresó a la casa de Cádiz con una expresión completamente diferente a la última vez. Se sentó en la sala de estar, hojeando la gruesa pila de documentos que Carlos había preparado. Y por primera vez desde que los había conocido, sonrió de verdad. Señor Cole, debo admitir que en 20 años de hacer este trabajo, nunca había visto a nadie hacer lo que usted acaba de hacer. Dejó los documentos sobre la mesa. Una renuncia notarial a la herencia, un acuerdo de no procesamiento con el FBI, un fondo fiduciario para los 3 niños con suficiente dinero para asegurar su futuro hasta la edad adulta. Y lo más importante, pruebas claras de que había cortado por completo todos los lazos con la organización de su familia. Miró a Carlos con una reevaluación que cambió todo. Usted renunció a todo. Elegí lo que importaba más, respondió Carlos, con su mano sosteniendo la mía a su lado. Patricia asintió y cerró la carpeta. Basándome en esta evidencia, ya no tengo ninguna razón para seguir monitoreando el caso que involucra a la familia de la señorita Solís. El expediente se cerrará oficialmente a finales de esta semana. Se puso de pie, mirándonos a ambos con algo cercano al respeto. Esos niños tienen suerte de tener padres dispuestos a sacrificarlo todo por ellos. Les deseo felicidad a su familia. Cuando Patricia se fue, me quedé muy quieta por un largo momento, como si necesitara tiempo para creer que la pesadilla había terminado de verdad. Luego me volví hacia Carlos, mis ojos verdes brillaban. Se acabó, de verdad se acabó. Se acabó, confirmó, levantando mi mano a sus labios para un suave beso. Nadie puede llevárselos ahora. Nadie puede amenazarnos más. Los días que siguieron se movieron con una paz que ninguno de los dos confiaba en que fuera real. Carlos terminó cada paso legal, firmó los documentos finales que declaraban formalmente que ya no tenían nada que ver con la familia Cole. Sus cuentas fueron congeladas, tal como don Vicente había prometido. Pero había logrado transferir todo lo que era legalmente suyo al fideicomiso de los niños y a una cuenta separada con suficiente para que pudieran empezar de nuevo. Una noche,
Después de que los niños se durmieran, Carlos y yo nos sentamos en nuestro balcón familiar, mirando el mar nocturno que brillaba con la luz de las estrellas. He estado pensando, dijo Carlos en voz baja, ¿en qué hacemos ahora? Ya no soy un capo de la mafia y, sinceramente, no sé hacer otra cosa que dirigir cosas y amenazar gente. Me reí, el sonido más claro que jamás había oído de mí misma. También sabes hacer tortitas quemadas. Ya no se queman, protestó, pero la sonrisa en su boca delató lo mucho que lo disfrutaba. Luego se puso más serio. Tengo una idea, eres una chef talentosa. Eso es algo que sabía hace 4 años. ¿Por qué no abrimos un restaurante? No una pequeña furgoneta de comida con la que tengas que luchar sola, sino un lugar de verdad donde puedas brillar. Le miré fijamente, sorprendida. ¿Quieres abrir un restaurante? Quiero construir algo contigo, dijo Carlos, sus ojos nunca apartados de los míos. Algo que nos pertenezca, no a mi familia ni a nadie más. Tú serás la chef principal. Yo me encargaré de la parte de negocios. Le pondremos un nombre que combine nuestros apellidos para que los niños sepan que es el legado de su madre y de su padre. Me quedé en silencio por un largo momento, mirando el mar como si sopesara la idea. Luego me di la vuelta, y en esos ojos verdes, Carlos vio lo que había estado esperando 4 años para ver. Esperanza, confianza y un amor que yo finalmente estaba lista para admitir. Solís y Cole, dije, probando el nombre en mis labios. No suena tan mal. Pasaron 3 meses como un sueño que no me atrevía a creer que fuera real. El restaurante, Solís & Cole, se encontraba en una esquina tranquila de Barcelona, no muy lejos de donde solía aparcar mi vieja furgoneta. Fue una elección deliberada, dijo Carlos, para recordarles dónde habían empezado y lo lejos que habían llegado. El lugar no era grande, solo unas 40 plazas, pero cada detalle estaba cuidadosamente atendido. Las paredes de ladrillo visto le daban una belleza rústica. Las cálidas luces colgantes creaban un ambiente íntimo, y la cocina estaba abierta para que los comensales pudieran verme trabajar. Esa parte fue idea de Carlos. Dijo que quería que todo el mundo me viera brillar de la misma manera que él lo había visto desde el primer momento en que me conoció. El almuerzo estuvo concurrido hoy, como lo había sido todos los días desde que abrimos hace 2 meses. Me movía por la cocina con la confianza y la gracia de alguien que había encontrado su pasión de nuevo. Mis manos terminando cada plato con una precisión artística. Desde la puerta de la cocina podía ver a Carlos en el mostrador de bienvenida, hablando con los clientes con una sonrisa que nunca habría creído que fuera capaz de mostrar solo 3 meses antes. Había cambiado tanto. O quizás siempre había sido este hombre, simplemente enterrado bajo la fría armadura que el mundo clandestino le había exigido llevar. En la pequeña oficina detrás del restaurante, los 3 niños hacían los deberes bajo la supervisión de Teresa, mi mejor amiga, que ahora se había convertido en la gerente del restaurante y en una niñera no oficial. Bella todavía hablaba sin parar y ahora tenía un suministro extra de palabras italianas que había aprendido de Carlos para presumir ante todos. Teodoro se había vuelto menos cauteloso. El niño de 3 años finalmente se permitía ser un niño en lugar de cargar con la carga de un adulto. Y Oliver, el niño que todavía necesitaba una rutina estricta y al que todavía no le gustaban los abrazos, se sentaba lo suficientemente cerca de Carlos cada noche durante la hora del cuento como para que sus hombros se tocaran. Y así era como decía "te quiero" en su propio idioma. Cuando el restaurante se calmó a última hora de la tarde, Carlos entró en la cocina con 2 tazas de café, una costumbre que habíamos adquirido a lo largo de los meses. Me entregó una y la tomé con una sonrisa que ahora me salía naturalmente, ya no rígida o a la defensiva como antes. La mesa 12 dice que tu risotto es el mejor que han comido en Barcelona, dijo Carlos, apoyándose en el mostrador. Y la mesa 7 preguntó si pueden reservar una fiesta de cumpleaños aquí el próximo mes. Di un sorbo a mi café y dejé que el amargor familiar se extendiera por mi lengua. Sabes, a veces todavía me despierto y pienso que todo esto es solo un sueño, que abriré los ojos y seguiré en ese miserable apartamento, todavía luchando por pagar el alquiler. Carlos dejó su café y se acercó. Esto no es un sueño. Esta es la vida que estamos construyendo juntos.
Levantó su mano y me apartó suavemente un mechón de pelo suelto detrás de la oreja. Y pasaré cada día que me quede asegurándome de que nunca tengas que volver allí. Le miré, el hombre que había renunciado a un imperio solo para quedarse aquí en la cocina de un pequeño restaurante, con un delantal manchado y sonriendo a los clientes como si hubiera nacido para ello. Recordaba al Carlos de hace 4 años, frío y distante, siempre separado del mundo por un muro invisible. Ese hombre y el hombre que tenía delante ahora parecían dos personas completamente diferentes. He estado pensando mucho, dije suavemente, en nosotros, en lo que pasó y en lo que está pasando ahora. Dejé mi café y me volví completamente hacia él. Hace 4 años me rompiste el corazón. Pensé que nunca me recuperaría. Nunca volvería a confiar en nadie. Hice una pausa. Pero estos últimos 3 meses, viéndote con los niños, viéndote renunciar a todo sin arrepentimiento, viéndote aprender a hacer tortitas y leer cuentos y ser paciente con Oliver, aunque nunca dice te quiero en voz alta, mi voz se quebró. Me estoy enamorando de ti otra vez, Carlos. Y esta vez no tengo miedo de admitirlo. Carlos me miró y en sus ojos grises vi todo lo que necesitaba. Amor, gratitud y una promesa que no necesitaba palabras. Se inclinó y apretó sus labios contra mi frente, suave y reverente, como si yo fuera lo más precioso del mundo. Nunca dejé de amarte, susurró, y pasaré toda mi vida ganando el amor que me estás dando. Un mes después de que yo admitiera mis sentimientos, Carlos comenzó a planear lo que había querido hacer durante mucho tiempo. No le dijo a nadie excepto a José y Teresa, las únicas dos personas en las que confiaba para guardar un secreto. José le ayudó a encontrar el anillo perfecto. No un diamante masivo como el que una vez había comprado para Ana, sino una pequeña esmeralda rodeada de diminutos diamantes, verdes, exactamente como mis ojos. Teresa se aseguró de que los niños fueran llevados al restaurante en el momento adecuado, porque Carlos quería que este momento incluyera a toda la familia. Quería que nuestros hijos fueran testigos de cómo él pedía oficialmente permiso para convertirse en el esposo de su madre. Esa noche, el restaurante cerró antes de lo habitual con la excusa del mantenimiento del equipo. Yo no sospeché nada. Estaba acostumbrada a problemas inesperados en un nuevo restaurante. Me quedé para limpiar la cocina mientras Carlos dijo que necesitaba revisar los libros en la oficina. Cuando terminé y entré en el comedor, me detuve en seco. El restaurante se había transformado. Cientos de pequeñas velas se posaban en cada mesa, en los alféizares de las ventanas, a lo largo de la barra, proyectando una luz brillante como un pequeño cielo lleno de estrellas traído a la tierra. Pétalos de rosas blancas estaban esparcidos por el suelo, conduciendo al centro de la habitación, donde Carlos estaba de pie con un traje negro. No el tipo caro que solía usar como capo de la mafia, sino un traje sencillo que había comprado en una tienda normal. El traje de un hombre corriente que se preparaba para hacer lo más importante de su vida. «Carlos», susurré, mis ojos verdes muy abiertos, reflejando la luz de las velas como dos gemas brillantes. «¿Qué es esto?». No respondió con palabras. En cambio, se arrodilló lentamente, y yo levanté la mano a mi boca al comprender lo que estaba pasando. Mi corazón latía con fuerza. Mis piernas sentí que me fallaban, pero me obligué a mantenerme firme porque quería recordar cada segundo de este momento. María Solís. Carlos comenzó. Su voz temblaba ligeramente, algo que nunca antes le había oído. Hace 4 años, cometí el mayor error de mi vida cuando te dejé ir. Dije las cosas más crueles. Te lastimé de maneras que no se pueden perdonar. Y me perdí 4 años preciosos contigo y con nuestros hijos. Hizo una pausa y tragó saliva con dificultad. No puedo cambiar el pasado. No puedo recuperar las noches que lloraste sola. Los días que luchaste por criar a 3 hijos sin nadie a tu lado. Los momentos en que debería haber estado allí, pero no lo estuve. Las lágrimas comenzaron a deslizarse por mis mejillas, pero no me las limpié. No quería perderme ni una sola palabra. Pero puedo prometerte el futuro. Carlos continuó, sacando una pequeña caja de terciopelo de su bolsillo y abriéndola. La esmeralda brilló bajo la luz de las velas, hermosa y modesta, perfecta de una manera que ningún diamante podría ser.
Ya no soy el heredero multimillonario del Imperio Cole. Me he alejado del poder manchado de sangre y de la fortuna familiar que una vez me definió. Todo lo que tengo ahora es la vida honesta que estamos construyendo juntos. Este restaurante y un corazón que te pertenece desde el primer momento en que nos conocimos. Me reí entre lágrimas, recordando la primera vez que nos conocimos, cuando yo era una camarera normal y él era el misterioso cliente con tristes ojos grises. María Solís, dijo Carlos, su voz más firme ahora, llena de determinación y amor. Te casarás conmigo, no porque pueda darte una vida lujosa, sino porque quiero pasar cada día que me quede amándote, compensando los años que perdimos, construyendo una verdadera familia contigo. Me quedé allí, llorando a mares, mirando al hombre arrodillado frente a mí, el hombre que había renunciado a un imperio por mí, el hombre que había aprendido a hacer tortitas y a leer cuentos a sus hijos, el hombre que se había presentado ante su abuelo y había declarado que estaba dispuesto a perderlo todo solo por estar conmigo y con nuestros hijos. Eres tan tonto, dije, mi voz ahogada por la felicidad. Llevo mucho tiempo enamorada de ti otra vez. Solo tenía demasiado miedo de admitirlo. ¿Así que eso es un sí?, preguntó Carlos, la esperanza brillando en sus ojos. Eso es un sí. Asentí, las lágrimas y las sonrisas mezclándose. 1.000.000 de veces sí, 1.000.000.000 de veces sí, todos los sí que pueda decir. Carlos se levantó, sus manos temblaban mientras deslizaba el anillo en mi dedo anular. Encajó perfectamente, como si hubiera sido hecho solo para mí. Luego me atrajo a sus brazos y me besó bajo la luz de las velas y los pétalos de rosas blancas, besándome como si 4 años de distancia se estuvieran derritiendo en nuestro abrazo. Justo entonces, la puerta del restaurante se abrió y los 3 niños entraron corriendo con Bella al frente gritando: «¡Mamá dijo que sí! ¡Mamá dijo que sí!». Me reí entre lágrimas y me arrodillé para abrazar a mis hijos. «Mamá dijo que sí, cariño». «Sí», Bella saltó de pura alegría. «Ahora papá es de verdad, papá. Papá se quedará con nosotros para siempre». Teodoro, el niño que siempre parecía mayor de lo que su edad indicaba, dio un paso adelante y miró a Carlos con serios ojos grises. «¿Prometes que no harás llorar más a mamá?». Carlos se arrodilló a la altura de su hijo y le puso una mano en el hombro. «Lo prometo, Teodoro. Pasaré toda mi vida haciendo feliz a tu mamá». Teodoro estudió su rostro por un largo momento, luego asintió en señal de aceptación. «Está bien, puedes casarte con mamá». Todos nos reímos y Oliver, el más callado de todos, se acercó y puso su pequeña mano sobre la mano de Carlos. No habló, no miró a nadie a los ojos, pero así fue como felicitó a su padre en su propio idioma. Carlos abrazó a toda su familia. Y en ese momento, en un pequeño restaurante que brillaba con la luz de las velas y las risas de los niños, supo que había encontrado lo que una vida entera como capo de la mafia nunca podría darle: la verdadera felicidad. 1 año había pasado desde la noche en que Carlos se arrodilló para proponerme matrimonio bajo el brillo de las velas, y nuestra vida había cambiado de maneras que ninguno de los dos se habría atrevido a soñar. El restaurante, Solís & Cole, ya no era solo un pequeño local en una esquina de Barcelona. Se había convertido en uno de los destinos gastronómicos más queridos de la ciudad. Las revistas de gastronomía competían por presentar a la talentosa chef principal, cuyos platos mezclaban la comodidad clásica española con una elegante influencia italiana. Los clientes tenían que reservar mesa con 2 semanas de antelación, y cada noche el comedor estaba lleno. Pero para Carlos y para mí, nuestro mayor éxito no eran los artículos ni los ingresos. Era el sonido de 3 niños riendo en la pequeña oficina detrás del restaurante todos los días. Eran las cenas familiares después de que las puertas se cerraban por la noche. Era el sencillo anillo de bodas en mi dedo, captando la luz cada vez que terminaba un plato. Nos habíamos casado 6 meses antes en una pequeña ceremonia en la playa de Cádiz, con solo José, Teresa y los 3 niños como testigos. Bella esparció pétalos con la seriedad de alguien que llevaba a cabo la misión más importante de su vida. Teodoro se paró junto a Carlos como el padrino más joven de la historia, y Oliver sostuvo el cojín del anillo con absoluta concentración, asegurándose de que nunca se inclinara más de 2 grados. Fue el día más perfecto de la vida de Carlos, el día en que finalmente se le permitió llamarme su esposa.
y a los 3 niños, sus hijos. No solo por sangre, sino por ley. Una tarde de fin de semana, mientras toda la familia estaba en la casa de Cádiz que Carlos había conservado después de cortar lazos con la familia Cole, llegó una visita inesperada. Margarita Cole, la abuela de Carlos, una mujer de 72 años con cabello plateado y ojos grises idénticos a los de sus nietos, estaba en la puerta con algo que yo nunca había visto en ningún miembro de la familia Cole: humildad. «Sé que no tengo derecho a venir aquí», dijo Margarita, su voz temblorosa, «pero ya soy mayor. Don Vicente y yo nos separamos después de lo que te hizo. No estuve de acuerdo con la forma en que te trató a ti y a tus hijos». Miró a Carlos, sus ojos llenos de arrepentimiento. Me quedé en silencio demasiado tiempo, dejando que don Vicente controlara todo porque pensé que así se mantenía unida una familia. Pero me equivoqué, y no quiero morir sin conocer a mis bisnietos, sin disculparme por no protegerte cuando lo necesitabas. Carlos me miró y entendí la pregunta en sus ojos. Pensé en los 4 años sola, en el dolor que la familia Cole había causado. Pero también pensé en los niños, en su derecho a saber de dónde venían, en la anciana que estaba allí con los hombros temblorosos y los ojos llenos de lágrimas. Le hice un pequeño asentimiento. «Puede pasar», dijo Carlos. Y por primera vez en su vida, vio a su abuela llorar. Esa noche, después de que Margarita se fuera con la promesa de volver solo si se le permitía, la familia se sentó en la playa viendo la puesta de sol. Los niños construían castillos de arena. Bella dirigía a sus 2 hermanos con la confianza de una reina. Me apoyé en el hombro de Carlos, sintiendo el calor de su cuerpo y el suave ritmo de las olas como banda sonora de la nueva vida que habíamos creado. «Papá, mamá». Bella corrió con su vestido y su cabello cubiertos de arena, pero su sonrisa brillante como el sol. «Mirad nuestro castillo. Es muy grande». Carlos miró la enorme estructura de arena que los 3 niños habían pasado toda la tarde construyendo. Luego volvió a mirar la casa detrás de ellos, el restaurante que poseían en Barcelona, y a la mujer sentada a su lado. «Es hermoso, princesa». Bella ladeó la cabeza, sus ojos grises, tan parecidos a los de su padre, brillando con curiosidad. «Papá, ¿somos de la realeza?» «¿Por qué crees eso?», preguntó Carlos, tirándola hacia su regazo. «Porque tenemos un castillo». Bella señaló el montón de arena. «Tenemos un rey», señaló a Carlos. «Tenemos una reina», me señaló a mí, «y tenemos 3 príncipes y princesas súper guapos». Se señaló a sí misma y a sus 2 hermanos corriendo, y la bisabuela dijo: «Es una dama noble». Me reí y abracé a Teodoro y Oliver cuando los niños llegaron. «Tienes razón, Bella, somos de la realeza». «¿Realeza de qué reino, mamá?», preguntó Teodoro. Ahora tenía 4 años, menos solemne que antes, pero todavía infinitamente curioso. Carlos miró a su familia, a su esposa y a sus 3 hijos. Las personas que lo habían salvado de la vida vacía que una vez había creído que era su destino. «El reino del amor», dijo, su voz cálida, «donde el amor importa más que el poder. Donde la familia no son las personas con las que compartes sangre, sino las personas que eliges. Donde las segundas oportunidades existen para cualquiera lo suficientemente valiente como para tomarlas». Oliver no dijo nada, pero el niño de 4 años se acercó sigilosamente lo suficiente como para que su hombro tocara el de su padre, y así fue como dijo: «Te quiero», en su propio idioma. Y hoy aquí estoy, mirando el mar, con mi familia a mi lado. ¿Es perfecto? No, claro que no. La vida nunca es perfecta, ¿verdad? Hay días buenos, días malos, días en los que el miedo vuelve a asomar la cabeza, días en los que me pregunto si todo esto es sostenible. Pero luego miro a Carlos, a mis hijos, y sé que, a pesar de todo, esta es mi vida. La que construimos ladrillo a ladrillo, con cicatrices y risas. Y aunque no sé lo que traerá el mañana, sé que no lo enfrentaré sola. Eso ya es más de lo que jamás me atreví a soñar. Es nuestro cuento y sigue escribiéndose.